La escritura nos dice que a los que le recibieron Dios les dio la autoridad o la potestad de ser sus hijos. Cuando Dios a nosotros nos escoge, también predispone en nuestro corazón ciertas actitudes a la voz de Dios. Cuando Dios te predestinó, predispuso en ti la capacidad de escuchar la voz de Dios, aunque no hayas recibido todavía la vida de Dios. Porque esa no es una obra tuya, sino es una obra de la gracia sobre la predestinación que Dios ha hecho con tu vida, para que cuando llegue el momento en que Dios hable, podamos capturar la voz de Dios, su frecuencia. Enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre la vida Zoe, mayor al afán. El símbolo de supremo, de mayor, está a la par, y eso lo que representa es que la vida Zoe es suprema al afán, que es suprema al alma. En otras palabras, dentro de este título, la vida Zoe, también estamos hablando de que la vida Zoe es mayor o suprema a la vida Suke, ¿verdad? Yo quisiera que desde un inicio pudiéramos tener un mejor panorama sobre lo que la palabra Suke o la vida Suke significa, para que entonces vayamos pues bastante entendidos cuando avancemos en la enseñanza. Entonces no sé si pudiéramos poner la palabra. Bueno, gracias, ahí está. Cuando hablamos de la vida Suke, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como el alma. Dice que la vida Suke es comúnmente lo que conocemos como el alma, con el sentido que los hebreos daban a esta palabra. Significa el centro de los deseos y de la afectividad, pero también se debe traducir muy a menudo mi alma con mi vida o también con yo. Primera de Corintios a los Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, es la expresión de esa vida Suke. Y el postrer Adán, espíritu vivificante, la vida Zoe. Es decir, lo que yo pretendo es que podamos tener claro que cuando estamos hablando del afán, que la vida Zoe es suprema, es superior a la vida Suke, es porque dentro del diseño de Dios entendemos que en el alma es donde se libran las victorias espirituales. Y ustedes se preguntarán cómo es que esto sucede. Es decir, en ocasiones nosotros tenemos la experiencia o el conocimiento o la información de la palabra de Dios, pero hace falta la manifestación de esa vida Zoe en nuestros corazones o en la vida Suke. Pero para eso nosotros tenemos que tener claro que la vida Zoe es suprema o es mayor a la vida Suke. En este caso vamos a hablar específicamente dentro de la vida Suke sobre el afán. Yo creo que muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, nos enseñaron que este signo, el signo que aparecía en el título, cuando aparece comiéndose a la palabra, a una de las palabras o a una de los números o de las figuras, representaban mayor a, ¿verdad? Entonces la idea de esto es que tengamos muy claro que la vida Zoe, y es parte de lo que vamos a entender el día de hoy, es suprema al afán, es suprema a la vida Suke. Y vamos a procurar entender y aterrizar cómo esta vida Zoe entonces tiene una repercusión visible dentro de nuestras almas. Amén.
Para esto yo quisiera que pudiéramos ir a la escritura, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas era discípulo ¿de quién? De Pablo. Exacto, a veces creemos que fue discípulo de Jesús, pero no, él fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces nos vamos a dirigir al versículo 38, porque este caso a nosotros nos va a servir para representar precisamente lo que queremos enseñar el día de hoy. Entonces en el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María. Así como aquí en Guatemala casi no hay Marías. Aquí tampoco, ahí tampoco en esta historia. Dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía, ¿qué cosa? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En el versículo 41 Jesús contesta, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Muy bien, entonces vamos a ir entendiendo un poco el contexto de esta historia. Cuando alguien en este contexto entraba a la casa de alguien, era verdaderamente representativo. ¿Por qué? Porque no entraba cualquier persona a la casa de otra persona, sino por lo general en este contexto, cuando alguien como Jesús entraba a la casa, en este caso de Marta, era porque Jesús estaba mostrando ser el maestro de alguien. Es decir, en este caso, tanto María y Marta eran una representación o una figura de discípulas o discípulos de Jesucristo. De ahí vamos a entender un poco mejor este escenario, porque de lo contrario podríamos decir, bueno, y la otra está haciendo cosas importantes, ¿y por qué? Y es este contexto que les estoy diciendo. Por otra parte, también tenemos que recordar que en ese contexto histórico, la mujer en realidad no tenía mayor influencia dentro del ámbito social. Sin embargo, vemos con claridad que Jesús está entrando a la casa de dos mujeres, y no de manera casual, sino por el contrario, está entrando a la casa de dos mujeres a quienes él consideraba sus discípulas. Y este proceso de entrar Jesús a la casa de sus discípulas también mostraba una relación estrecha con los discípulos. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba? Que le prestaran atención a Jesús, porque eso era algo relevante. No era solamente algo que de pronto nosotros podemos entender como alguien entró y yo le abro la puerta de mi casa hoy a cualquiera. No, en ese momento, en ese contexto, era muy importante lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, entendiendo este contexto, vamos a ir comprendiendo algunos aspectos de esta historia que nos dejan entrever o nos dan una enseñanza muy importante precisamente sobre la vida Zoe, que en un momento vamos a ver, aunque algunos de ustedes creo que ya lo saben. Vamos a leer lo que dice entonces en el versículo 40. ¿Cuál era la actitud de Marta en ese momento? Marta estaba ¿qué? Preocupada, ¿verdad? Dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, entonces vamos a ver lo que, luego de que hemos entendido un poco más acerca del contexto, vamos a ver lo que significa la palabra preocupar en el original.
Preocupaba o preocupar viene del griego perispao y significa alejarse. Viene de un pasivo metafóricamente que significa ser impulsado a estar distraído. Mentalmente estar distraído, distraerse con preocupaciones. Es decir, la actitud en este momento de Marta era de una distracción, de estar completamente o mentalmente dividido o dividida. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el profeta Elías le hace una advertencia al pueblo de Israel porque estaba dividida entre diferentes dioses. Y entonces el profeta Elías les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Es decir, había una distracción dentro de sus pensamientos por falta de enfoque, por falta de visión. Entonces nosotros entendemos ahora que en este escenario que se está dando en la casa de Marta, lo que estaba sucediendo o lo que estaba pasando era importante. Jesús había entrado a la casa de discípulos o de discípulas. En ese contexto, las mujeres no tenían la relevancia social que Jesús les estaba dando. Entonces, lo menos que debía hacer de alguna manera Marta era prestarle atención al maestro, a Jesús. Porque no era algo convencional, era algo íntimo, era algo socialmente trascendental, llamémosle de alguna manera. Pero Marta, por el contrario, en lugar de prestarle atención a lo que era importante, estaba distraída, estaba dividida. Una casa dividida contra sí misma no prevalece, dice también la escritura. Estaba alejada, o sea, este alejar es metafórico. Significa no que se haya ido de la casa, sino estando ahí no estaba presente. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes están hablando con alguien y ese alguien no te está prestando atención aunque lo tiene cerca? Esa persona está alejada de ti, por más que esté contigo. Pues exactamente ese era el escenario que se estaba viviendo acá. Seguramente Jesús, siendo la encarnación y la expresión de Dios, lo que estaba enseñando era supremo y relevante. No estaba hablando cualquier cosa. Pero mientras él estaba repartiendo o impartiendo de lo que él contenía y de lo que él era, por otra parte Marta estaba dividida y afanada. Estaba demasiado preocupada, dividida, distraída. Bueno, entonces cuando nosotros entendemos esto, también podemos ver algo que dice la escritura en el versículo 41. Bueno, quisiera mencionarles algo que está en el versículo 40. Cuando muchas veces nosotros estamos en nuestras preocupaciones o en nuestros afanes, tendemos incluso a menospreciar la tarea de otro, pensando que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que el otro hace. Si nosotros vemos claramente aquí, Marta estaba dividida, estaba distraída, estaba desenfocada, y eso le llevó a un conflicto. Tanto que le dice: Señor, dile a María que venga a hacer algo, que no se hará gana. Y de ahí que Jesús le da una respuesta. Nosotros estamos en el plan de acción de la revelación y de la relación. Es decir, nosotros creemos que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, la vida Zoe, inevitablemente tiene una experiencia relevante también en nuestras relaciones. Pero como Marta estaba distraída y dividida contra sí misma, esto le llevaba a ella a tener problemas, no solamente con su hermana, sino también en ese instante con la actitud de Jesús. Porque le dice a Jesús qué es lo que él debía hacer, cuando Jesús estaba dentro de su asunto importante. Bueno, entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora bien, quiero que veamos lo que pasa o lo que está sucediendo en el versículo 39. Dice que María, por su parte, estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Esta palabra oía viene del griego akuo, y esta palabra, ya traducida al español, significa capturar la frecuencia de la voz de Dios.
la voz de Dios que engendra vida. Es decir, sí era importante atender a Jesús porque entró a mi casa, pero era más importante atender a Jesús por medio de lo que él decía. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo María. María, dice en el versículo 39, estaba oyendo su palabra. ¿La palabra de quién? De Jesús. Es decir, la palabra de Dios a través de Jesús. ¿Y qué estaba entonces haciendo María? No estaba escuchando de manera casual. No es como cuando alguien nos habla y contestamos por inercia, sino había un enfoque, una intencionalidad en prestar atención a lo que Jesús estaba diciendo. Entonces María estaba capturando la frecuencia de la voz de Dios para conectarse a lo que Dios estaba hablando por medio de Jesús. Y entonces ese conectarse o capturar la frecuencia de la voz de Dios le permitía a María estar engendrando vida dentro de ella. Por eso es que Jesús entonces le contesta a Marta y le dice: María escogió la mejor parte, porque la parte que María escogió a ella no le será quitada. ¿Por qué? Porque es vida zoé, vida eterna, vida abundante, que ya vamos a ver en un momento con un poquito más de claridad lo que esto significa. La palabra, la escritura nos dice que a los que le recibieron Dios les dio la autoridad o la potestad de ser sus hijos. Cuando Dios a nosotros nos escoge, también predispone en nuestro corazón ciertas actitudes a la voz de Dios. Cuando Dios te predestinó, predispuso en ti la capacidad de escuchar la voz de Dios, aunque no hayas recibido todavía la vida de Dios. Porque esa no es una obra tuya, sino es una obra de la gracia sobre la predestinación que Dios ha hecho con tu vida, para que cuando llegue el momento en que Dios hable, podamos capturar la voz de Dios, su frecuencia. De ahí que la palabra recibir viene del griego lambano, que significa tomar lo que se ofrece. Viene Dios, en este caso, se presenta en la casa de María y Marta, y quien dispuso su corazón a recibir lo que de parte de Jesús se llevaba fue María. María se quedó con la mejor parte. Recibió por parte de Jesús vida eterna, que esa es la figura o la representación que nosotros pues estamos viendo en este momento. Y entonces también dice, y hay una palabra acá importante, el sentándose a los pies de Jesús. Generalmente cuando alguien se sentaba a los pies de otra persona era porque estaba mostrando una actitud de reverencia y de respeto. Es decir, Jesús estaba enseñando sobre el reino de los cielos, porque eso era lo que predicaba, y María se sentó a escucharle como un discípulo. Entonces, mientras escuchaba, capturaba la frecuencia espiritual desde donde Dios estaba hablando. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender a escuchar? Porque por medio de lo que escuchamos también entendemos. Más aún cuando por medio del Espíritu de Dios se nos está hablando. En ocasiones nosotros estamos tan distraídos o tan divididos por el afán, por las preocupaciones, que por medio de la escritura el Señor nos está ministrando, enseñando, edificando, y nosotros estamos divididos por tantas preocupaciones, cuando es esa vida zoé la que tiene la capacidad de manifestar la conquista de su vida en la vida suqué o en la vida del alma. ¿Creen que me estoy dando a explicar? Podríamos ver también en la actitud de María, que María era o la figura de María representaba también la representación de una iglesia que sabe escuchar, que sabe atender la voz de Dios. Y a esta iglesia que sabe escuchar, a esta iglesia que sabe atender la voz de Dios, recibe en su corazón
algo que no podrá ser quitado, algo que es eterno por naturaleza, algo que verdaderamente, como leímos al principio, es vivificante, es transformador, que produce y multiplica y prospera su vida en nuestros corazones, cambia nuestra realidad, transforma nuestras almas a una experiencia de vida eterna, porque son nuestras almas quienes deben experimentar y tener la experiencia de la vida eterna en sus corazones. Porque vemos claramente en Marta que fue su alma la que provocó que estuviera tan preocupada que no pudiera escuchar la voz de Dios. Entonces el Señor le dice, ella escogió la mejor parte. Esta palabra escoger, de la que habla la Escritura, también se utiliza dentro del Nuevo Testamento como a la elección que Dios hace para salvarnos. Es decir, lo que María hizo fue una elección deliberada. En otras palabras, fue una preferencia proveniente de su corazón, que resulta en una acción definida, como lo que ocurre con la selección la selección divina para la salvación. Es decir, Dios nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Porque Dios nos eligió a nosotros, nosotros ahora podemos escuchar la voz de Dios. Pero la actitud de María en este escenario fue similar a esa actitud de Dios de elegir deliberadamente y disponer su corazón para escuchar la voz de Dios. Es decir, en nosotros Dios pone de su vida, ha predispuesto actitudes y disposición en nuestros corazones para que cuando escuchemos la voz de Dios estemos predispuestos a escucharla y reconocerla, abrazarla, experimentarla, vivirla, tenerla, porque eso es parte de lo que como iglesia nosotros nos falta. A la iglesia, si algo le falta, es aprender a escuchar la voz de Dios, a discernir y a entender desde qué vida es que Dios nos está hablando, desde qué vida el Señor nos está enseñando. Pero Dios ha puesto en nosotros la predisposición de poderlo escuchar, no de manera casual, sino que verdaderamente poder prestarle atención a Dios para capturar la frecuencia de la voz de Dios y entonces poderla atender, entender y obedecer. Entonces la actitud de María era correcta. ¿Por qué? Porque la actitud de María era una actitud dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y esto creo yo que también nos invita a nosotros como iglesia a tener un espíritu y un corazón abierto, a ser ministrados y edificados por el entendimiento de la palabra de Dios. A veces nosotros mismos somos quienes nos convertimos en una tierra en donde Dios no puede plantar su vida, porque simple y sencillamente estamos en función de nuestros propios criterios u opiniones, o estamos demasiado afanados, o estamos demasiado preocupados, o estamos muy en la vida suque, que requiere y necesita la expresión de la vida zoé de Dios en nuestros corazones. Incluso miren, vamos a ver en Mateo 18:29 un ejemplo de la actitud de María con Jesús. Entonces dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, lo que yo quiero que veamos ahí es la actitud de este consiervo postrándose. Es decir, es una actitud rendida ante Dios. Entonces, ¿cuál era la actitud de María ante Jesús? De rendición, de disposición, de apertura, de necesidad de entender lo que Jesús estaba hablando, de entender lo que Dios por medio de Jesucristo estaba ministrando. Por eso estaba a los pies, como lo hacían los discípulos. Pero para esto también es necesario que entendamos un principio básico importante, y es lo que nos enseña también Eclesiastés 3:1, que para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Todo tiene su momento. Yo he notado que las personas más ocupadas son quienes tienen más tiempo. De verdad, yo a lo largo del tiempo he notado que los más ocupados tienen más tiempo y los menos ocupados tienen menos tiempo. Porque no es un tema de qué haceres, sino de administración del tiempo. Dios a nosotros nos llamó a ser fieles administradores de la gracia, de la riqueza de Dios. Pero también esa expresión se manifiesta en el carácter de los hijos de Dios, administrando apropiada y correctamente el tiempo. Para todo hay tiempo. Marta iba a tener tiempo para cocinarle a Jesús, o atenderlo, o limpiar la casa, o lo que tuviera que hacer. Pero probablemente no siempre iba a tener a Jesús ahí enseñándole pues en persona. Entonces ese era el tiempo de limpiar o de escuchar a Jesús. Todo tiene su tiempo. En la medida en la que nosotros crecemos en esta administración de la vida de Dios, también vamos a crecer y se va a manifestar ese carácter de Dios en la administración del tiempo, en nuestras relaciones, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida relacional, en nuestra vida empresarial. En cualquier momento la administración del tiempo va a ser necesaria. Y los más ocupados tienen más tiempo porque debido a que están tan ocupados, administran de manera correcta el tiempo. A veces cuando tenemos más tiempo es cuando más mal administrados estamos del tiempo. Entonces en ese momento Marta tenía la oportunidad de escuchar a Jesús, pero ella estaba preocupada, dividida, y olvidó la mejor parte: nutrirse de la vida Zoé. Hay tiempos de edificación, de tu comunión, de leer la escritura, de hablar de la palabra con tu familia. Para todo eso hay tiempo. Y esos tiempos deben ser igual de relevantes como el correr y llegar puntual, por ejemplo, al trabajo. E incluso más. Porque es una parte que nunca te será quitada. Porque es la vida eterna de Dios. Así que como hijos de Dios, también esta parte de la escritura a nosotros nos enseña a saber elegir. Y María supo elegir. ¿Y qué eligió? La vida eterna de Dios, por encima de sus preocupaciones. Preocupaciones tendremos toda la vida, en todo momento. Jesús mismo lo dijo: en este mundo tendrás aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La iglesia es la que fue llamada afuera. Pero la pregunta es: ¿afuera de qué? Porque lo interpretamos desde un aspecto completamente material y nos imaginamos solamente en la calle, pero tiene una connotación espiritual y es afuera del cosmos, afuera del sistema creado por el hombre. La iglesia está llamada a estar fuera de ese sistema. Estamos en el sistema, por supuesto, pero no a ser regulados por esa vida, sino por la vida de Dios manifestada en ese sistema. Y nosotros somos la iglesia de Dios, llamados a no vivir según los reglamentos, llamémosle de esa manera, del cosmos, del sistema ordenado del hombre, sino bajo el gobierno de la vida de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos presentamos ante la vida y estamos absorbidos, pero no por la vida eterna, sino por las preocupaciones, por los temores, por las aflicciones, por los afanes. Pero el diseño de Dios contempla, por su parte, dice la escritura, que todo lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, el diseño de Dios contempla una estructura distinta a la que nosotros le hemos dado. Y por eso terminamos absorbidos por el mundo, afligidos, temerosos, dubitativos. Y es ahí donde tenemos que lograr dimensionar que nosotros estamos en la vida eterna, que es la vida en Cristo que ha vencido al mundo. Entonces, cuando llegue el momento de exponernos a la palabra de Dios, sepamos elegir.
la parte que no nos será quitada. Eso es parte de la madurez, de la administración, de la mayordomía, del entendimiento, de la expresión del carácter de Dios. Porque afán, dice la escritura, la tendrá siempre, con el día con día, porque cada día traerá su propio afán. Hay versiones que dicen, ya hay un afán casi que predeterminado para cada día. Entonces no podemos vivir según el afán, sino según ¿qué? La vida de Dios. Sepamos elegir. Dios a nosotros por eso nos imparte, distribuye de su vida para que entonces podamos escoger la parte que no nos será quitada. Y entonces, ¿cuál crees tú que será el efecto? Te presentarás a esta vida edificado, enriquecido, desarrollado, y entonces ya no serás como un niño llevado de cualquier lugar a otro lugar, porque ahora, dice el apóstol Pedro, después de este momento leve de tribulación, hay una expresión gloriosa de la vida de Dios. ¿Y cuál es? La afirmación, el establecimiento que Dios hace en tu vida. Entonces tú no estás perdiendo el tiempo en la vida eterna. Invertir tu tiempo en la vida eterna es lo que te va a hacer altamente productivo en la vida de este mundo, porque la iglesia fue llamada afuera del cosmos, del mundo, estando en él, pero como una expresión de la vida eterna. Por eso la vida Zoe, la vida eterna, es mayor al afán, a la vida Suke. Veamos lo que dice Juan 6:35. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el ¿qué? ¿Pan de qué? De vida. Nosotros nos recordamos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos viven del maná que viene del cielo. Pero aquí hay una declaración poderosa de Jesús haciendo saber que Él es el maná. Es decir, en tiempos de necesidad para el pueblo de Israel, en el desierto era importante el maná. ¿Por qué? Porque era alimento. Pero ahora viene Jesús y se presenta como el maná, pero de vida. El pan de vida eterno, no temporal. Y entonces dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos y bebemos de él, tenemos la fuente inagotable de vida eterna. Y entonces, si nosotros escogemos esta parte en la vida y somos nutridos desde el Espíritu Santo de Dios en estos conceptos eternos de Dios, tú no pasarás hambre en medio de la angustia. Tú no pasarás de sed en medio del desafío. ¿Por qué? Porque has escogido el pan de vida eterno. O Jesús no se lo dijo a la samaritana: si tú supieras quién yo soy, no sería yo pidiéndote agua, serías tú pidiéndome agua. Porque esta agua que soy yo es la fuente inagotable que va a saciar eternamente tu sed. ¿O no es que acaso cuando se viene un escenario difícil, lo primero que se expresa es nuestra alma? Angustiada, preocupada, temerosa, duditativa. ¿No es eso lo que sucede? Pues entonces es ahí donde nosotros debemos comprender la importancia de elegir el pan de vida que nunca nos será quitado, la parte que nunca estará ausente en nuestras vidas. E incluso esta palabra vida en este contexto viene de la palabra Zoe. La vida Zoe dice que su característica principal es que es eterna, es autoexistente. ¿Por qué es autoexistente? Porque a Dios nadie lo creó. ¿Y es sostenida por quién? Por ella misma. ¿Y cuál es el objetivo o propósito de esta vida? Compartir íntimamente su don de vida con sus hijos, creando en cada uno ¿qué?
semejanza, dándole la capacidad a los hijos de la vida eterna. Es decir, ser alimentado de la vida Zoe te va creando y formando de acuerdo a ¿qué? Su semejanza. La pregunta es, ¿y dónde está esa semejanza? En el rostro. Aquel se está viendo como más colocho, de plano tiene más semejanza. La semejanza hace referencia a la forma. ¿Y saben dónde está esa forma? En nuestro interior. Es decir, saber elegir el pan de vida eterno va formando en nosotros la forma interior de Jesucristo. Y con esta semejanza que Dios está creando interiormente de Jesucristo, nos va dando la capacidad, mira qué glorioso, de la vida eterna. Entonces, ¿qué va a suceder con un hijo que se está exponiendo a la palabra de vida eterna, que internamente está siendo formado a la semejanza en Cristo? Se va multiplicando la capacidad de esa vida eterna. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a presentar ante la vida? Ante el mundo en donde será afligido. ¿Como un hijo fracasado, débil en su fe? ¿O como un hijo que ha ido entendiendo que en Cristo es más que victorioso? Y que la vida que venció al mundo está siendo formada en su interior. Entonces, ¿qué como hijos nosotros debemos aprender a hacer? A elegir la parte que no nos será quitada. La parte que no va a ser quitada. Dice la Escritura que no hagamos tesoros donde el orín y la polilla lo corrompen, sino en el cielo, en las cuestiones eternas. Porque ahora nosotros sabemos que en nosotros está esa vida celestial y esa vida eterna. En el Edén el hombre fue quitado de ese Edén, pero ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios ha plantado su Edén en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vayamos adquiriendo su ¿qué? Su forma. Y a los que son llamados coforma de su propósito, que están agarrando la forma de su propósito. ¿Y cuál es el propósito? El objetivo y la meta suprema: ser creados a la forma de Cristo. A esos todas las cosas les ayudarán ¿a qué? A bien. Elijamos la parte que no nos será quitada. Muy bien. Ya leímos Juan 6:51. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 6 versículo 51. Aquí está más claro lo que les decía. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es la parte que debemos escoger? A Cristo, la parte que no nos será quitada. El pan vivo que descendió del cielo. Porque si alguno come de este pan que descendió del cielo, vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Quiere decir que esta vida eterna será expresada en nuestras vidas hasta que nos muramos. No, para siempre. La pregunta es ¿desde cuándo? ¿O a partir de cuándo? A partir de que lo comemos, a partir de que lo recibimos. Y a los que me recibieron les di la potestad de ser ¿qué? Mis hijos, hechos hijos. ¿Y por qué recibimos el nombre de hijos? Porque ahora tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el Hijo de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. ¿Y a partir de cuándo? ¿De qué lo qué?
recibimos. Es decir, yo quisiera que pudiéramos ver lo glorioso de esto. En nosotros se ha sembrado, derramado, multiplicado la vida misma de Dios. Y con esa misma vida, la capacidad de darnos su forma y de poder vivir su vida. Ser templos espirituales, ser piedras vivas de su iglesia. Ser vasos de honra para la alabanza de su nombre. El afán es parte del desorden del alma. Por eso esta vida Zoe debe ser manifestada como una victoria espiritual sobre esa alma. Y entonces, ¿qué habrá? Un alma más en paz. En la paz que sobrepasa todo el entendimiento. A veces también andamos por la vida de esta manera porque saben que ¿cuál es un comportamiento que muchas veces multiplicamos? La autojustificación. Nos autoaprobamos para ser víctimas. Y es ahí donde también se necesita la expresión de esta victoria espiritual de la vida Zoe. ¿Te imaginas a Jesús autojustificándose por la traición de otros, por el abandono de otros? Y él estaba en un cuerpo humano, es decir, él experimentó el dolor de la traición. Pero necesitamos una generación que pueda manifestar de esta vida eterna, de esta vida Zoe, las victorias espirituales en el alma. Y entonces tendremos una generación no haciéndosela fuerte, sino verdaderamente fortalecida en Cristo, que sabe escoger, que sabe elegir la parte que no le será quitada. Por eso es que nosotros vivimos en un tiempo glorioso y maravilloso, porque estamos en un nuevo pacto, donde este nuevo pacto nos permite experimentar esta verdad presente, esta realidad, vivirla, tenerla. Esto no es te lo deseo, Lisbeth. Yo de verdad te lo deseo, por supuesto, pero es una oportunidad real de abrazar y vivir esta vida y de experimentar la transformación como en un espejo, la gloria de Dios, de gracia en gracia, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados a la semejanza de Cristo Jesús. Quiero leerles esto último que dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, en el día del mal abre los ojos y aprende. Hacemos todo menos eso, porque nos invade la preocupación. Nos metemos algo a la vez. Pero dice Salomón, en el día del bien goza el bien, y en el día del mal abre los ojos y aprende. Dios también hizo esto, el día del mal, dice, delante de lo otro, para que el hombre no halle nada después de él. A veces nos falta un poco de proceso, el aguijón que nos recuerda que dependemos de Dios. Y cuando llegue el día del mal, haz relajo, escándalo, preocúpate, afánate, insulta, maltrata, jálale el pelo. O en el día del mal, abre los ojos. ¿Y qué? Y aprende. Así es como se manifiestan las victorias espirituales en el alma. Abriendo los ojos y aprendiendo. Dice también la escritura, a veces pues nos falta un poco, ¿verdad? Pero dice la escritura que el necio aprende a golpes y el sabio viendo. Si tienes la oportunidad de aprender algo a través de la observación, apréndelo. No esperes que te golpee. Pero si llega el día del mal, abre los ojos y aprende. Y entendamos que es un instrumento del propósito de Dios que nos acerca más a la formación de Cristo en nuestros corazones. Amén. Victorias espirituales en nuestra alma. Amén.
Muy bien. Solo tenemos así porque la revelación, la iluminación de Dios, vertical, e impacta de manera horizontal nuestras relaciones. Pasó con Marta. Por estar dividida, la agarró contra María y hasta le reclamó a Jesús. Cuando de pronto la invitación era abrir los ojos y aprender, y a escoger la parte que no le iba a ser quitada, la vida eterna. Amén. Fuerte aplauso al Señor.